El calor abrasador del desierto no daba tregua. Las dunas de arena dorada se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el cielo, sin una sola nube, parecía aplastar a los peregrinos de Israel bajo su incandescente manto azul. Habían pasado muchos años desde que el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto, pero la promesa de la tierra prometida parecía cada vez más distante. La fatiga, la incertidumbre y la desesperación se habían instalado en el corazón de los israelitas. El campamento, formado por miles de tiendas, estaba lleno de murmullos de descontento. A medida que las jornadas se alargaban y los recursos escaseaban, las dudas sobre el liderazgo de Moisés crecían entre los israelitas. Aunque había sido el portavoz de Dios, guiándolos a través del Mar Rojo y proporcionando el maná que les daba sustento cada día, muchos se preguntaban si aún era digno de esa responsabilidad. ¿Acaso no había otro entre ellos capaz de guiar al pueblo de manera más efectiva? Entre estos líderes descontentos, uno se destacaba por su ambición y su determinación: Coré, hijo de Izar, de la tribu de Leví. Coré no era un hombre común. Como levita, pertenecía al grupo encargado de los asuntos sagrados del tabernáculo, lo que le daba cierta influencia entre los suyos. Pero esta influencia no era suficiente para él. Sus ojos estaban puestos en una posición más elevada, y en su mente germinaba una rebelión que, creía, le aseguraría el control del liderazgo de Israel. Junto a Coré estaban Datán y Abiram, hijos de Eliab, miembros de la tribu de Rubén. Ellos compartían el mismo desprecio por Moisés, y a medida que la insatisfacción crecía en sus corazones, también lo hacía la determinación de derrocar al hombre que, según creían, se había apropiado injustamente del poder. Empezaron a difundir rumores, cuestionando las decisiones de Moisés y alegando que todos los miembros de la congregación eran igualmente santos y merecían el derecho a liderar. ¿Quién es Moisés para alzarse por encima del pueblo? Todos somos iguales a los ojos de Dios, susurraba Coré en las reuniones secretas. Sus palabras eran como veneno, extendiéndose de boca en boca entre los ancianos y los líderes de las tribus, infectando el corazón de Israel con desconfianza. Los días pasaban y el eco del descontento crecía, como el viento antes de una tormenta. La rebelión estaba cerca. Moisés, sin embargo, aún no sabía hasta dónde llegaría la insurrección. Lo que comenzaba como susurros en la oscuridad pronto se convertiría en un desafío directo a su liderazgo. Lo más importante, a la voluntad de Dios mismo. Si te gustó este capítulo y quieres ver más contenidos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y dejar un like en el vídeo para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte cuando Coré, acompañado por Datán, Abiram y otros 250 líderes respetados de Israel, se dirigió hacia la tienda de Moisés. Era un grupo diverso: ancianos, guerreros y hombres influyentes, todos unidos por una sola causa. Se acercaban con decisión, sus rostros endurecidos por la determinación. El campamento los observaba en silencio, una sensación de inquietud recorriendo a aquellos que veían la escena desarrollarse. Cuando llegaron ante Moisés, Coré dio un paso al frente. Su postura era desafiante, su voz resonaba con autoridad. «¡Basta ya!», exclamó, haciendo eco entre las tiendas. Los ojos de Moisés, calmados y serenos, se alzaron hacia el líder rebelde. No era la primera vez que enfrentaba la insurrección del pueblo, pero algo en la ferocidad de Coré sugería que esta vez sería diferente. Todo el pueblo es santo, cada uno de ellos. ¿Por qué te alzas tú sobre la congregación del Señor? Las palabras de Coré cayeron como un golpe seco. Los hombres detrás de él asintieron en aprobación, y murmullos de acuerdo empezaron a surgir entre los curiosos que se habían acercado a ver el enfrentamiento. Moisés, sin embargo, no respondió inmediatamente. En lugar de ello, bajó la cabeza, cayendo de rodillas en un gesto de profunda humillación y oración ante Dios. El silencio se hizo más pesado. La multitud, expectante, contuvo el aliento. ¿Cómo respondería Moisés a tan dura acusación? Finalmente, Moisés alzó la vista. Sus ojos brillaban con la certeza de la voluntad de Dios, y su voz, aunque suave,
estaba llena de autoridad. Mañana, comenzó, el Señor mostrará quién le pertenece y quién es santo. Aquel a quien él escoja será el que pueda acercarse a él. La multitud permaneció en silencio. Coré cruzó los brazos, impaciente. Moisés continuó: Cada uno de vosotros, Coré y vuestros seguidores, tomad incensarios y ponedles fuego. Presentaos mañana ante el Señor, cada uno con su incensario. El Señor decidirá a quién ha elegido. Las palabras de Moisés resonaron como una sentencia, una especie de desafío que parecía calmar momentáneamente los ánimos de la multitud. Coré, confiado en su causa, aceptó el reto sin dudar. Mañana sería el día decisivo, el día en que, creía, su rebelión triunfaría sobre el liderazgo de Moisés y Aarón. Con una última mirada desafiante, Coré y sus seguidores se alejaron, dejando a Moisés solo en la quietud del crepúsculo. La noche cayó sobre el campamento de Israel, pero el aire estaba cargado de tensión, como si incluso la oscuridad supiera que algo extraordinario estaba por suceder. El silencio solo era roto por los murmullos de las fogatas y los susurros de los que hablaban sobre lo que ocurriría al amanecer. Coré y sus 250 seguidores estaban convencidos de su victoria, seguros de que Dios no podía seguir favoreciendo a Moisés y a Aarón. A lo largo de la noche, sus seguidores caminaban con los incensarios en la mano, listos para el desafío que habían aceptado. Moisés, sin embargo, no compartía su confianza. No era miedo lo que le invadía, sino tristeza. Sabía que este conflicto no era simplemente una lucha de poder entre hombres. Esta rebelión era contra Dios mismo, y las consecuencias serían terribles. Durante horas oró en su tienda, suplicando por la misericordia de Dios sobre aquellos que no entendían la gravedad de sus actos. Al amanecer, Moisés salió de su tienda y, con paso firme, se dirigió hacia el centro del campamento. Allí estaban ya Coré y los 250 hombres, sus rostros encendidos con una mezcla de determinación y orgullo. Cada uno sostenía su incensario con fuego, preparados para presentarlo ante el Señor como Moisés había ordenado. La multitud se había congregado, todos ansiosos por presenciar el desenlace. «Escúchadme ahora», dijo Moisés, alzando su voz para que todos lo oyeran. «Si estos hombres mueren de una muerte natural, si pasan de esta vida como lo hace cualquier otro hombre, entonces sabréis que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario, si la tierra abre su boca y los traga vivos, entonces sabréis que estos hombres han despreciado al Señor». La multitud se quedó inmóvil. La advertencia de Moisés flotaba en el aire, cargada de una gravedad que nadie podía ignorar. El destino de Coré y sus seguidores estaba sellado, pero todavía nadie sabía cómo se desataría el juicio de Dios. Mientras la multitud observaba expectante el encuentro entre Moisés y Coré, en un rincón del campamento, lejos del bullicio, Datán y Abiram permanecían en sus tiendas. Estos dos hombres, también enardecidos por la rebeldía, se negaban a unirse al desafío abierto en el tabernáculo. En su orgullo, se apartaron, mostrando abiertamente su desprecio hacia Moisés y lo que consideraban su tiranía. Para ellos, Moisés no era más que un hombre que había traído calamidades al pueblo de Israel. Cuando Moisés, acompañado por los ancianos de Israel, fue a buscarlos, Datán y Abiram ni siquiera salieron de sus tiendas para recibirlo. Desde el interior de sus moradas, llenas de sus familias y bienes, elevaron su voz con insolencia. «No subiremos», gritaron. «Nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en este desierto. ¿Y ahora quieres gobernar sobre nosotros? Ni siquiera nos has llevado a la tierra prometida. No subiremos». La dureza de sus palabras resonaba en el aire. No solo negaban la autoridad de Moisés, sino también los milagros de Dios, refiriéndose a Egipto como si hubiera sido un lugar de abundancia en lugar de la tierra de esclavitud de la que habían sido liberados. Moisés se detuvo a cierta distancia de sus tiendas, mirando con tristeza hacia las moradas de Datán y Abiram. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de Coré, pero su desafío era aún más directo, más temerario. Al negarse incluso a presentarse ante él,
mostraban el máximo desprecio no solo hacia su liderazgo, sino hacia la autoridad de Dios. Con profunda solemnidad, Moisés habló a la congregación que los rodeaba: «Apartaos de las tiendas de estos malvados hombres. No toquéis nada de lo que les pertenece, no sea que también vosotros perezcáis por sus pecados». La multitud comenzó a retroceder, alejándose de las tiendas de Datán y Abiram, sintiendo el peligro inminente que Moisés advertía. El sol se elevaba lentamente en el cielo, iluminando el campamento con un brillo implacable. Las tiendas de Israel parecían pequeñas sombras bajo la vastedad del desierto, pero todos los ojos estaban fijos en una escena específica. El día del juicio había llegado. Coré, con sus 250 seguidores, se preparaban para el desafío. Cada hombre sostenía su incensario, cargado de brasas ardientes, y avanzaba hacia el tabernáculo con pasos decididos. A lo lejos, la tienda de Datán y Abiram seguía aislada, con sus familias reunidas dentro, firmes en su resistencia. La multitud observaba en un silencio tenso. Sus corazones palpitaban con una mezcla de miedo y expectativa. Moisés estaba en pie, frente a ellos, junto a Aarón. Su semblante era solemne, pues sabía que lo que estaba a punto de ocurrir sería una manifestación terrible del poder divino. Sin embargo, su confianza en Dios no flaqueaba, ni por un momento. Hoy, pensaba Moisés, Dios dejará claro a quién ha elegido y quién ha desafiado su voluntad. Coré levantó su incensario y sus seguidores hicieron lo mismo. El humo sagrado comenzó a elevarse en el aire, creando una nube de incienso que envolvía a los rebeldes. Durante unos momentos, nada sucedió. El campamento entero contuvo el aliento, cada ojo fijado en la escena, esperando un signo del cielo. Y entonces, de repente, la tierra comenzó a temblar. Al principio, era un temblor leve, como un susurro bajo sus pies. Pero en cuestión de segundos, el temblor se intensificó hasta volverse un estruendo que sacudía todo el campamento. Las tiendas vibraban, el suelo rugía, y el miedo se apoderó de la multitud. Un grito de alarma se escuchó cuando la tierra, de manera completamente sobrenatural, comenzó a abrirse justo donde se encontraban las tiendas de Datán y Abiram. Los ojos de todos se clavaron en el horror que se desplegaba ante ellos. La tierra se partió, como si una enorme boca se abriese para devorar a los hombres. Las tiendas de Datán y Abiram, junto con sus familias y todos sus bienes, fueron tragadas por el abismo que crecía bajo ellas. Los gritos de pánico y terror de los hombres, mujeres y niños se mezclaban con el rugido de la tierra que continuaba desgarrándose. La oscuridad del abismo consumía todo a su paso, y en cuestión de momentos, no quedaba rastro de los rebeldes ni de sus posesiones. Pero la ira de Dios no se detuvo ahí. Mientras la tierra tragaba a Datán y Abiram, una llama salió del tabernáculo y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso junto a Coré. Las llamas ardieron con una intensidad cegadora, incinerando a los rebeldes al instante. Los incensarios cayeron al suelo, humeantes, mientras el olor a carne quemada se dispersaba por el aire. La multitud retrocedió en pánico, alejándose del desastre. Algunos tropezaban entre sí, gritando de terror. «¡Uy! El Señor nos va a devorar a todos», clamaba uno de los hombres, tratando de escapar del juicio inminente que parecía envolver todo el campamento. Pero Moisés, firme y erguido, sabía que el juicio se limitaba a los rebeldes. A medida que la tierra se cerraba sobre el abismo y las llamas del tabernáculo se extinguían, el campamento se sumió en un silencio profundo, solo roto por los susurros del viento en la arena. El campamento quedó inmerso en un silencio aterrador. El estruendo de la tierra partiéndose y los gritos de los rebeldes habían cesado de golpe, como si todo hubiera sido tragado por ese abismo oscuro y profundo. Aquellos que habían presenciado el juicio de Dios estaban paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir ante sus propios ojos. El lugar donde, momentos antes, habían estado las tiendas de Datán y Abiram era ahora una extensión vacía, con la tierra sellada sobre el lugar como si nunca hubiera sido perturbada. El polvo aún flotaba en el aire,
difuminando los contornos del paisaje mientras el humo de los incensarios abandonados de Coré y sus seguidores continuaba ascendiendo, un testigo mudo del juicio divino que acababa de ejecutarse. El olor acre de la carne quemada todavía se percibía en el ambiente, un recordatorio imborrable de la ira de Dios. Los 250 hombres que se habían atrevido a alzar sus manos contra Moisés, creyendo que podían desafiar la voluntad divina, habían sido consumidos en un instante por el fuego de Dios. La multitud, que había retrocedido aterrorizada durante el cataclismo, empezaba ahora a recuperar lentamente la movilidad. Algunos cayeron de rodillas, murmurando oraciones de arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por haber dudado. Otros, con rostros pálidos y ojos desorbitados, apenas podían mantenerse en pie. Nadie osaba pronunciar una palabra en voz alta, como si cualquier sonido pudiera desatar nuevamente el juicio divino sobre ellos. Moisés, sin embargo, permanecía inmóvil, observando el paisaje devastado ante él. Había presenciado el poder de Dios muchas veces, desde las plagas en Egipto hasta la apertura del Mar Rojo, pero la destrucción de aquel día tenía una gravedad diferente. No era solo un castigo para los enemigos de Israel, sino un recordatorio del precio de la rebeldía dentro del propio pueblo de Dios. Que esto sirva como lección, pensó, mirando a la multitud que todavía temblaba de miedo. Sabía que lo que acababa de ocurrir no era simplemente un evento aislado, sino una advertencia para todos aquellos que consideraran desafiar la voluntad de Dios en el futuro. El Señor no tolerará a quienes se levanten contra Él. En ese momento, Aarón, que había estado a su lado durante todo el proceso, dio un paso al frente y se inclinó sobre los incensarios esparcidos por el suelo. En un gesto solemne, recogió cada uno de ellos, todavía humeantes. «Estos incensarios son ahora sagrados», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de Dios. «Deben ser golpeados y convertidos en una lámina de metal que cubra el altar. Que el pueblo de Israel nunca olvide lo que ocurrió aquí». A medida que el día avanzaba, la multitud comenzaba a dispersarse, todavía bajo los efectos de lo que había visto. Aunque los rostros de algunos expresaban alivio por haber sobrevivido, otros estaban marcados por el miedo profundo. Sabían que, en cualquier momento, podrían haber sido ellos los tragados por la tierra o consumidos por el fuego del Señor. El juicio había sido fulminante, y la justicia de Dios, inapelable. Moisés y Aarón permanecían en silencio mientras las sombras del atardecer empezaban a caer sobre el campamento, cubriéndolo con una oscura y sombría calma. La rebelión había sido aplastada, y el mensaje era claro. Nadie podía desafiar la autoridad que Dios había establecido sin enfrentar terribles consecuencias. El silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado tras la desaparición repentina de Coré, Datán y Abiram en las entrañas de la tierra. Los ecos de sus gritos aún resonaban en las mentes de los testigos, paralizados por el horror. Por un instante, el campamento de Israel quedó sumido en una calma aterradora, rota solo por el crujir sordo de la tierra volviendo a cerrarse sobre los rebeldes. La escena, tan rápida y definitiva, les dejó a todos atónitos. Un susurro tembloroso empezó a recorrer el campamento. «La tierra se los ha tragado vivos», decían algunos, mientras otros, temerosos de sufrir el mismo destino, retrocedían con pasos torpes. El miedo escalaba con cada segundo que pasaba. Nadie estaba seguro de si la ira divina había sido aplacada o si la furia de Dios se extendería al resto del pueblo. Los israelitas comenzaron a huir en todas direcciones, aterrados de que el suelo bajo sus pies pudiera abrirse en cualquier momento. Las tiendas se agitaron mientras los niños eran levantados en brazos y las familias corrían, abandonando sus pertenencias. La confianza que algunos habían depositado en Coré y sus aliados se evaporó, sustituida por un pánico visceral. Nadie se atrevía ya a murmurar o cuestionar la autoridad de Moisés y Aarón. En ese instante, la nación entera se rindió al poder de Dios, sintiendo que estaban bajo su juicio directo. La multitud, exhausta y temerosa, terminó por dispersarse en un silencio sombrío. Nadie osaba hablar más de rebelión. La sombra de lo ocurrido pendía sobre ellos como una advertencia silenciosa,
una muestra indiscutible de la justicia divina que acababa de presenciarse. Cuando el caos finalmente cedió, Moisés se retiró en silencio, alejándose de la multitud para encontrar un espacio tranquilo donde pudiera procesar los acontecimientos. Desde la distancia, aún escuchaba el eco de los pasos apresurados del pueblo, el miedo palpable que había impregnado el aire del campamento. Sin embargo, su espíritu no hallaba consuelo. Aunque Dios había intervenido de manera clara y decisiva, el peso del liderazgo seguía oprimiendo su corazón. A solas, Moisés reflexionaba sobre lo sucedido. Recordaba las palabras de Coré, llenas de orgullo y soberbia, retumbando en sus oídos como un reproche amargo. A pesar de que la justicia divina había hablado, no podía evitar sentir una profunda tristeza por la dureza del corazón de aquellos que se rebelaron. No era la primera vez que el pueblo dudaba de su liderazgo, y temía que no sería la última. Se preguntaba qué más tendría que suceder para que Israel aprendiera a confiar en los designios de Dios. No había satisfacción en la victoria. Moisés sabía que la destrucción de Coré, Datán y Abiram no era motivo de celebración. Sentía más bien una carga mayor sobre sus hombros. Aunque había sido vindicado frente a todo Israel, no podía alegrarse de la pérdida de tantas vidas. Los rebeldes habían sido castigados, pero eso no significaba que el corazón del pueblo estuviera completamente corregido. ¿Había aprendido la nación la lección que Dios pretendía enseñarles? Con una expresión sombría, Moisés levantó la vista hacia el cielo, buscando una señal de esperanza, alguna garantía de que este sacrificio no había sido en vano. Se preguntaba si la fe de Israel sería lo suficientemente fuerte para resistir en los años venideros, cuando enfrentaran nuevos desafíos en su camino hacia la tierra prometida. Una vez más, el destino de todo el pueblo reposaba sobre sus hombros, y la responsabilidad de guiarlos seguía siendo abrumadora. Con el paso de los días, la atmósfera en el campamento de Israel comenzó a cambiar. El pueblo, aún sacudido por los eventos recientes, se mantenía en un silencio cargado de reflexión. La advertencia divina estaba clara en las mentes de todos. La rebelión contra los designios de Dios y sus líderes escogidos no sería tolerada. A medida que las jornadas avanzaban y el polvo del juicio divino se asentaba, la comprensión de lo ocurrido se iba arraigando en el corazón de cada israelita. Nadie podía olvidar la imagen de la tierra abriéndose para engullir a los rebeldes. Esa visión se convertiría en un recordatorio constante para generaciones venideras, una lección sobre los peligros de desafiar la autoridad divina. El nombre de Coré, que antes inspiraba división y rebelión, ahora era sinónimo de castigo y advertencia. La insurrección que había iniciado con tanto ímpetu había terminado de forma abrupta y violenta, y con ella, cualquier intento de cuestionar el liderazgo de Moisés y Aarón se esfumó. La fe en Dios, aunque temerosa, se reforzó. Israel comprendió que, aunque no siempre comprendieran el camino que debían seguir, debían confiar en la voluntad divina. Moisés y Aarón no eran simplemente líderes terrenales, sino elegidos por el propio Dios para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y resistirse a ellos era, en última instancia, resistirse a Dios mismo. La experiencia dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la nación. El pueblo, más unido en su respeto hacia Dios y sus leyes, entendió que la obediencia no era solo un acto de disciplina, sino una demostración de fidelidad y humildad frente al Creador. Habían aprendido, aunque a un costo terrible, la importancia de acatar la voluntad divina sin cuestionamientos. Dios, en su infinita justicia, había mostrado que no toleraba la rebelión, sobre todo cuando se trataba de poner en duda el liderazgo que él mismo había designado. El juicio sobre los rebeldes fue rápido, implacable y definitivo, un recordatorio del inmenso poder que Dios podía desplegar cuando su autoridad era desafiada. Sin embargo, más allá del miedo, la intervención divina también reafirmaba un principio esencial para el pueblo de Israel. La obediencia y la humildad eran caminos seguros hacia la protección y el favor divino. Para Moisés, esta experiencia representaba una prueba más de los retos de guiar a un pueblo que aún luchaba con sus dudas y debilidades. Pero para el resto de Israel, el episodio de Coré y sus aliados se convirtió en un símbolo de advertencia,
un relato que sería contado de generación en generación. La lección no solo era sobre el castigo, sino sobre la necesidad de confiar en los planes de Dios, incluso cuando parecían incomprensibles o difíciles de aceptar. Al final, el suceso quedó como un recordatorio para toda la nación. Solo mediante la fidelidad, la humildad y el respeto hacia los designios de Dios, el pueblo podría avanzar hacia la promesa de una vida en la tierra que les había sido prometida. Si te gustó este capítulo y quieres ver más contenidos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y dejar un like en el vídeo para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo.